Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Piedra, Papel y Tinta. Un saludo a todo el país, porque Cadena A llega con su señal a todos los rincones, ahí estamos. Entonces, vamos a iniciar este primer programa del mes de abril, el cuarto mes de 2019, qué rápido se va. Y vamos a tocar un tema difícil, muy complicado, que siempre nos trae sentimientos de tristeza cuando vamos a hablar sobre violencia contra los niños y las niñas. Y están con nosotros dos autoridades. Suna Kim, representante de UNICEF en Bolivia. Muchas gracias por acudir a esta invitación. Bienvenida. Gracias, Lucía, por la invitación. Y Jacqueline Llanos es directora de la Defensoría Municipal del Gobierno Municipal de La Paz. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Cada año, al menos hay 100 muertes de niños en manos de sus padres. Porque lloraron, porque mojaron la cama, porque no hacían caso, porque vomitaron, etc. La mayoría, antes de perder la vida, tuvieron horas, días de tortura física, psicológica, sexual. Presentaban pellizcos, cabellos arrancados, fracturas de sus pies, de sus manos, de antigua data. Es decir, sufrieron mucho esos niños en tan corta edad, quemaduras. Muchos sufrieron estos castigos, y castigos que solamente psicópatas podrían infringir en un ser tan pequeño, tan chiquito. Bebés de meses fueron violados, partidos textualmente, bolsas negras con niños que quedaron en basureros, en los baños, por abandono. Y a pesar de que no termino de entender, yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son las causas que ustedes han visto en las investigaciones? ¿Qué hace que nos portemos así con los niños? Sí, muchas gracias, Lucía, y concuerdo contigo, efectivamente, que realmente cuando uno mira estos casos, son casos muy dolorosos, y creo que como sociedad boliviana debemos no solamente sentirnos afligidos, sino hay que tomar acciones urgentes y acciones que tienen que ver con una magnitud importante, sí, tanto en términos de prevención como atención a los niños afectados, y también en términos de la inversión que el Estado tiene que hacer, y en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones que tienen un rol tanto en la prevención y en la protección de los niños y niñas y adolescentes, como es las propias defensorías, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esta es una situación que a todos nos llama para movilizarnos a la acción, más allá de sentirnos realmente que esto es un problema en donde las víctimas, al contrario de las personas adultas que pueden ser víctimas de violencia, pues los niños son generalmente son aquellos que no tienen voz propia, y por lo tanto somos nosotros los únicos, los adultos, los llamados efectivamente a protegerlos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuáles son las causas? Creo que uno de los temas más, quizás uno de los vacíos importantes que existe es tener más información, ¿no? No solamente la información estadística que tiene que ver con los casos registrados en las fiscalías, por ejemplo, o en las defensorías, sino también poder entender la parte más cualitativa de dónde vienen, cuáles son los factores asociados a las diferentes situaciones de violencia que sufren los niños y niñas. Pero, por ejemplo, en un estudio que UNICEF ha realizado de los determinantes de la violencia en el año 2008, que es un tanto, digamos, antiguo, lo que se ve es que realmente, por ejemplo,
la violencia física es algo que sufren mucho más los niños que viven en áreas rurales versus los niños que viven en áreas urbanas. Por ejemplo, si comparamos los datos, también vemos que la violencia física y estos diferentes tipos de abusos ocurren mucho más en hogares donde los papás y las mamás tienen menos niveles de educación. También vemos que la situación afecta mucho más en cuanto a la violencia física y afecta tanto a los niños y niñas, pero por supuesto cuando hablamos de las violaciones sexuales y la violencia sexual afecta primordialmente a las niñas, ¿no? La pobreza es uno de los factores significativos, y también lo que es la creciente migración interna que este país ha experimentado en los últimos años, digamos en los últimos 10, 20 años, y muchas de las familias que salen de las áreas rurales para migrar a las áreas urbanas, por un lado pierden su tejido social y tejido familiar y comunitario que de alguna manera les brinda cierto apoyo, ¿no? A esas familias, ¿no? Protección, el compartir las cargas, ¿no? De responsabilidad, etcétera. Y por otro lado, muchos de ellos llegan a ciudades sin un empleo, sin las posibilidades de un empleo digno, ¿no? Y en muchísimos casos también con una exposición a riesgos que son propios de vivir en una ciudad urbana. También está asociado a esto, por supuesto, el uso de la droga, el alcohol, ¿no? Y un factor que no se discute suficientemente tiene que ver lo que hace que la violencia sea un círculo vicioso y que no se puede, y se replica y se multiplica a través de los años, es que no estamos mirando que cuando, por ejemplo, 1 de cada 2 mujeres que viven situaciones de violencia cuando son casadas, han sufrido violencia cuando eran niños, ¿no? O este tema de que un niño que crece mirando violencia en su hogar, en su comunidad, por supuesto, tiende a tener, digamos, mayor riesgo y por un lado mayor vulnerabilidad, pero por otro lado también hay mayor probabilidad de que esté, digamos, involucrado tanto como perpetrador o como víctima en una situación de violencia. Entonces, estos múltiples factores, que creo que son factores que son, en cierto modo, también acentuados por las normas sociales. En el país hay esta noción de que está bien golpear a un niño. El 83% de los hogares considera que está bien disciplinar a los niños con un golpe, con un castigo físico, y casi 9 de cada 10 y 8 de cada 10 hombres y mujeres respectivamente, en una encuesta que se hizo en el año 2008, por ejemplo, de hogares, encuesta de salud, ¿no? Y demografía, dicen que en sus hogares han sufrido violencia física o psicológica. Entonces, está, digamos, más, si se puede, generalizada esta noción de que la violencia es una forma de disciplina en el hogar, y también está este tema de que el niño y niña pues es un objeto y no necesariamente un sujeto de derechos, ¿no?, propios. Jacqueline, por favor, póngale carne a todos estos datos, toda esta información que nos ha brindado la señora Kim, y cuéntenos cómo recibe usted las denuncias, qué le dicen, porque yo la verdad quiero entender un poco más cómo es posible que tengamos y seamos tan violentos con los niños. ¿Cómo justifican esos actos de violencia que llevan al infanticidio, por ejemplo? Lastimosamente, como decía la señora Kim, muchos padres lo justifican como disciplina, como decir, a mí me ha funcionado y ¿por qué no me funciona en esta otra generación? Lastimosamente, los casos que llegan a la Defensoría son casos ceñidos de dolor, trauma y heridas que, como nosotros lo decimos, van a quedar marcadas de por vida en los pequeños. Hace unos pocos días exponíamos unos zapatitos en la Plaza Camacho donde contábamos la historia de cada uno de nuestros niños. 600 zapatitos, 20 ¿no? pares de zapatos, que representan casi el 10% de los casos que atienden las defensorías al año. En esos zapatitos hemos querido reflejar la historia de cada uno de nuestros pequeños. Algunos aún están con nosotros, otros no están.
pero lastimosamente las heridas ya han quedado en sus corazones. Ahí es una responsabilidad primero de los padres. La norma no lo establece de forma clara, lastimosamente, el Código Niña, Niño, Adolescente, que la primera red de protección es el padre y la madre. Y falla. Revisábamos estadísticas y verificábamos que un 60% del agresor está en la casa. Es padre, es abuelo, es tío, es hermano, hermanastro, lastimosamente. ¿No? Y no nos damos cuenta de que estamos con una persona que va a agredir a nuestros pequeños. Entonces ahí es nuevamente llamar a la conciencia de la población de que es importante asumir un rol protagonista. Los niños no pueden ir a denunciar, ¿no es cierto? No denuncian. ¿Cómo le llegan las denuncias a la Defensoría? Nos llega por llamadas telefónicas, nos llega por terceras de personas. Vecinos. Exacto. Y eso para nosotros es rescatable y obviamente lo agradecemos a la población, porque hay niños que sufren hechos de violencia. Y contaba yo en algún medio de prensa el caso de una niña de 7 años que hemos atendido hace 2 años, que la hemos rescatado de la casa. Le faltaba mechones de cabello, tenía su labio hinchado, tenía marcas en la cara, marcas en la mano, su madre le había sabido clavar con alfiler. Y era una niña que asistía al colegio. Y la profesora jamás ha alertado esa situación. Si no era una vecina que se ha cansado de escuchar que la niña lloraba y pedía ayuda, es que recién interviene un equipo de defensoría, pero no lo ha hecho una profesora. ¿Y la madre era psicópata? Para nosotros obviamente tiene un problema, ¿no? Sí. Que tiene que ser resuelto porque no es una que seguramente conducta. fue víctima de violencia, como nos señalaba. Son círculos que, como decía bien la señora Kim, se van repitiendo. Lastimosamente son círculos que si no se cortan en su momento y no reciben el apoyo y la educación necesaria, se repiten. Se normalizan lastimosamente y eso genera que sigamos contando con generaciones violentas. Nosotros en estos últimos años notamos de que lastimosamente la violencia se ha vuelto más dura con los pequeños, más dura. El año pasado revisábamos estadísticas que, ojo, para nosotros no son números fríos porque detrás de cada número está la vida de un niño. Sí, hay una historia, exacto, hay una persona. Y una historia de dolor. Sí. Entonces, el año pasado, para el mes de marzo, teníamos 18 casos de violación. Para el mes de marzo de esta gestión tenemos 29 casos de violación. Hablamos de infanticidios, hablamos de feminicidios, entonces ahí vemos que la gente cada vez está más violenta y con seres indefensos. ¿No? Hay veces uno no se puede explicar de cómo un niño de 5 años y una persona de 20 o 30 lo puede agredir a tal nivel de causarle daño. Así como decía la señora Kim, hemos atendido a niños que tenían las costillas fracturadas. Yo recuerdo hace unos 3 años que he atendido un infanticidio donde el padrastro lo ha pateado al niño. El niño tenía 2 años. Le ha destrozado internamente y lo ha matado. Entonces a veces un psicópata, dice usted, hace semejante daño con un ser tan indefenso. He escuchado muchísimas veces decir, ay, doy gracias a mi papá porque me ha pegado en su momento. O yo he aprendido a que no puedo tocar las cosas de los demás porque me han quemado las manos. Y agradecen esa situación, ¿no? Estamos confundiendo totalmente la educación con la violencia, ¿no? Sí, de acuerdo. Con el castigo. Definitivamente. He escuchado muchísimas veces este tipo de argumentos para seguir justificando el castigo físico, ¿no? Corporal, y de diferentes intensidades y de diferentes, ¿no? extremidades, extremas situaciones, ¿no? Entonces, definitivamente creo que las consecuencias de la violencia ya se han estudiado ampliamente. Por ejemplo, a nivel global, nosotros como UNICEF hemos impulsado estudios en donde se ve muy claramente, por ejemplo, un niño que ha sufrido abandono, que es una forma de violencia, así como castigo físico continuo en el hogar, por ejemplo, tiene un impacto en el desarrollo del cerebro del niño.
Entonces, un niño que no ha sufrido violencia versus el cerebro de un niño que sí ha sufrido violencia, tú puedes ver significativamente, digamos, en la configuración del cerebro, cuando yo estoy hablando de las conexiones neuronales, estoy hablando de los espacios, digamos, donde los niños, digamos, los espacios del cerebro en donde se van gestando diferentes códigos de interacción del niño como ser humano con el mundo, ¿no? Entonces, se ve muy claramente que, por ejemplo, los niños que han sufrido violencia tienen afectadas zonas cerebrales con vacíos, ¿no? De conexiones. Y muchas de estas conexiones tienen que ver cómo nos fortalece como personas en términos de cómo nos relacionamos con nuestros pares, cómo nos relacionamos con con las personas adultas, nuestro desarrollo cognitivo, nuestro desarrollo del lenguaje, etc. Entonces, en muchísimos aspectos del desarrollo integral de los niños y niñas se ve afectado por la violencia. Por otro lado, cuando tú miras los costos económicos y sociales que tiene la violencia, bueno, lo que estamos viviendo el día de hoy, lo que estamos el día de hoy tratando, el tema de violencia que afecta a los niños y niñas, y esto no es algo que surge de un día a otro, esto es algo que se viene, digamos, practicando por muchísimos años. Entonces, si el día de ayer a mí me pegaba y por lo tanto le pego a mi hijo, pues estas son las consecuencias que estamos mirando el día de hoy, una violencia que en cierto modo es realmente inentendible, pero también a ratos sentimos que es incontenible, ¿correcto? Entonces, no es cierto que no ha tenido consecuencias. Sí. La violencia física que los niños sufren, que nosotros hemos sufrido, probablemente si cualquiera de nosotros hubiéramos sido en cierto modo expuestos a menos violencia, nuestras potencialidades, nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de gestión de relaciones, nuestra capacidad de producir como parte de los ciudadanos competentes en un país, etcétera, muchísimos aspectos podrían ser mejor. Entonces, y eso está comprobado a través de los estudios. Entonces, ese argumento ya no va más. Es decir, que nada en absoluto justifica la violencia, ¿no? Nada. Yo no sé, me dirijo a usted que está en su casa en este fin de semana, de noche. Quiero decirle, ¿usted quiere miedo o respeto de los niños que están a su alrededor, de los niños que están en su casa, de sus hijos, de sus hermanos menores, de sus alumnos? ¿Quiere usted miedo o respeto? Yo quisiera que usted les hable a los profesores, a los adultos en general. Dígales cómo son los niños que acuden a la Defensoría después de una denuncia hecha por algún adulto, ¿no? Obviamente acuden temerosos, con miedo, con culpa, porque lo primero que a un niño se le pasa por la cabeza es que es culpable. Es culpable de que lo peguen, es culpable de que su padre o su madre sea sancionado, ¿no? Y viven con culpa. Y lo que nosotros recomendamos siempre a la población, y a través de todo este mes vamos a ir reflexionando, es que asumamos un rol y asumamos compromiso. El año pasado hemos iniciado con una campaña que es Guardianes de la Niñez, y obviamente vamos a invitar a la población a sumarse a esta campaña y que sean guardianes de la niñez. Que no seamos cómplices de silencios que matan, que lastiman, que hieren, y alcemos la voz de los niños. Los niños no tienen voz. No saben si están sufriendo maltrato muchas veces. O si es normal, ¿no? Exacto, lo van normalizando lastimosamente, pero cuando van pasando los años, los niños van comprendiendo que han sufrido situaciones horribles dentro de su hogar y que lastimosamente no ha habido un adulto que ha sabido alzar su voz y decir, este niño está sufriendo esta situación. Es importante que la población se sume a esto, educándose, denunciando, orientando. Asimismo hemos indicado a varios padres, o sea, nadie nace con un libro lastimosamente donde diga así tiene que ser un buen padre, una buena madre. Lo que hacemos es invitarles, hay espacios municipales, hay ONGs que brindan orientación para que los padres no lleguen a esos niveles de violencia.
lo que sucede a veces con los adolescentes, ¿no? Los padres a veces no los pueden tolerar, y nos sucedió también como Defensoría, que poco más lo he traído a las oficinas de la Defensoría y decir, críenlo ustedes, yo ya no puedo más con él. Y esa no debería ser la respuesta de un papá o de una mamá. Hay que buscar ayuda, hay que informarse, hay que educarse, y sobre todo hay que criar generaciones de niños que no sufran violencia, porque lastimosamente el ciclo se va a repetir en algún momento. Yo me imagino que, a pesar de que este tema es mundial, hay sociedades donde se evita más el castigo al niño, a la niña. ¿Dónde se dan mejores prácticas? Sí, bueno, hemos visto que a nivel mundial, bueno, tal como tú dices, primero la violencia es un tema generalizado y no solo en Bolivia, en el mundo. Creo que en el caso de Bolivia quizás una de las características tiene que ver precisamente que la violencia, por ejemplo, los datos de violencia de Centroamérica están muy ligados también a pandillas y a todo el tema incluso del conflicto, ¿no? Y entonces muchísimos casos de violencia están ligados a homicidios, ¿no? Pero en el caso de Bolivia, pues ese no es un fenómeno que tiene la preponderancia en cuanto a los datos. Lo que estamos viendo es que los infanticidios y la violencia que sufren los niños, como decía nuestro colega Jacqueline, es que efectivamente digamos, los niños sufren más violencia en los hogares. Entonces, hay países que han han establecido estrategias integrales muy decididas y también de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, te puedo dar, por ejemplo, el ejemplo de Croacia, que ha reducido casi el 20%, el 35% de los casos de violencia, habiendo hecho, digamos, un programa de educación de los propios niños y niñas y de las familias en términos de sensibilización, ¿no? Muy dirigidos a la sensibilización y muy dirigidos a mecanismos de defensa y de mecanismos de autoprotección, así como también de educación de mamás y papás en las prácticas de crianza y en la relación con sus hijos. Entonces, otro caso es más de largo plazo, es por ejemplo Suecia, que a través de los 35 años que ellos han implementado sus políticas de prevención y atención a violencia contra los niños y niñas, han reducido del 90% de padres que castigaban físicamente a sus hijos, el día de hoy solo hay un 10% que lo hace. Quiero preguntarle, porque tenemos ya poco tiempo, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son las políticas que están empleando desde el Gobierno Municipal de La Paz? Bueno, primero, yo soy parte de la Dirección de Defensoría Municipal, y dentro de la Dirección de Defensoría Municipal tenemos la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, encargada de brindar orientación y atención a los niños, niñas y adolescentes en situación de violencia. Asimismo vemos el tema de las mujeres y la situación de violencia. Contamos con albergues municipales, un albergue específicamente para los pequeños. ¿Y en prevención? En prevención, nuestro Gobierno Municipal de La Paz cuenta con la DCPI, la Dirección de Coordinación de Políticas de Igualdad, quienes trabajan de cerca con unidades educativas. Lo mismo lo hacemos a través de la Dirección de la Secretaría de Educación, quienes trabajan con los educadores urbanos, abordando toda esta temática. Y asimismo la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, desde el año pasado hemos vuelto a acercarnos a la comunidad, estamos presentes nuevamente en unidades educativas, estamos difundiendo el trabajo, estamos justamente trabajando con UNICEF en este año. Hemos implementado una defensoría móvil gracias a UNICEF, donde buscamos acercar el servicio a la población. Estamos recorriendo diferentes laderas para que los niños se sientan escuchados y protegidos, y que hay un defensor que está cuidándolos. Bueno, ¿qué puedo decir? Tenemos que librarnos de esta pandemia que estamos viviendo. Es decir, nuestra sociedad está enferma, y está enferma de violencia, ¿sí? Por falta de información, por falta de educación, por los índices de pobreza, por la falta de empleo. Son muchos los temas, pero podemos curarnos. Y tenemos que saber que estamos enfermos, reconocernos enfermos y buscar cómo curarnos.
tenemos la Defensoría, tenemos UNICEF, hay muchas políticas, hay muchos programas que están trabajando justamente para evitar la violencia. Vamos a acudir a todos estos programas y a buscar todas estas políticas, a implementarlas y hacerlas parte de nuestra vida. No pueden seguir muriendo tantos niños en manos de quienes deberían protegerlos y de quienes deberían quererlos. Y lo peor, a pesar de que un niño recibe tanto castigo, dice: yo amo a mi papá, amo a mi mamá, y son los seres a los que más quiere. Muchas gracias, nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Gracias, señora Kim, muchísimas gracias, Jacqueline. El próximo fin de semana estaremos el sábado a las 8 de la noche, el domingo a las 10 de la noche, con Piedra, Papel y Tinta.